Hola a todos, ahora sí empecé a las 6:30 en punto. Soy Sandra Becerril, soy escritora y guionista y esta es la clase número 5 de Aprende a escribir terror. Ya había platicado acerca de la diferencia entre protagonistas, entre antagonistas. La semana pasada me acompañó la escritora y guionista también de terror, Antonella Samaniego, que por cierto, mañana, el jueves, presenta uno de sus cortometrajes que está excelente, Litros y litros de sangre, pero con un muy buen guión. Y también habíamos platicado acerca de la idea primaria que da origen a los guiones. El día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de qué es la sinopsis y por qué ustedes deben escoger desde el principio si van a escribir un cortometraje o van a escribir un largometraje y las razones y las diferencias para de una vez distinguir esto y que después no haya confusiones al momento de producirlo. Recuerden que estoy en vivo, entonces pueden escribirme todos sus comentarios aquí al ladito, si están etiquetados mejor, y también pueden compartir este video con todos sus amigos o la gente que ustedes sepan que les puede interesar. Si tienen alguna duda o lo que sea, voy a tratar de contestarla en vivo. Muy bien, vamos a comenzar con ¿qué es una sinopsis? Ok, la sinopsis es básicamente un resumen. Habíamos platicado de una sinopsis corta. En esta ocasión voy a platicar de qué es una sinopsis larga y por qué ustedes la deben hacer antes de escribir su argumento o de comenzar a escribir su guión. La sinopsis es una estupenda herramienta y sirve principalmente, uno, porque un guión, a fin de cuentas, es un producto que ustedes quieran que se realice, que se los compren, que la gente lo vea. Yo la verdad es que he escuchado a algunos escritores y algunos guionistas decir, no, yo escribo para mí, yo no quiero que se produzca, yo no quiero que se publique, pero es mentira. Todos queremos publicar y todos queremos que nuestras historias se produzcan y sobre todo que se vean. Si se puede vivir de eso, pues qué mejor, eso ya es un bonus. Entonces, bueno, la sinopsis es necesaria, uno, para el productor, porque le permite saber de qué va la historia que ustedes están narrando, y dos, les va a servir a ustedes, le va a servir al propio guionista para orientar su trabajo en una dirección y no irse por las ramas a redactar su guión. Porque uno de los errores más comunes en los guionistas es tratar de meter 2 o 3 ideas distintas en un solo guión. Cuentan una historia de terror, a la vez quieren contar un drama, a la vez quieren hacer una comedia y quieren meter una enamorada y un stalker y mejor separen sus ideas y hagan diferentes guiones. La sinopsis les sirve para eso, para decidir por dónde van a comenzar y de qué va a tratar su guión. Un guión que obviamente todavía no se ha escrito. Entonces la sinopsis, les repito, se escribe para contarnos también a nosotros mismos como guionistas qué tipo de película queremos escribir. Recuerden escribir una película que ustedes quieran ver, que ustedes disfruten y de un género que a ustedes les guste. Porque bueno, también es muy frecuente olvidarnos de qué era lo que queríamos contar al principio, cuando estamos a la mitad del segundo acto, cuando estamos por la página 50, y entonces los caminos de nuestro guión se bifurcan, las posibilidades se multiplican, siempre hay muchas posibilidades, recuerden que es como van a ustedes a narrar su idea, y entonces tenemos demasiadas jugadas por ahí. Ahora, ¿cómo se escribe una buena sinopsis? Pues se escribe como se escribe un buen guión. Empezando por el principio y ciñéndote a la historia. Suena muy simple, pero no es muy sencillo. Hay 2 maneras de arrancar una buena sinopsis. Estoy hablando de una sinopsis larga que puede tener entre 1/4 y 3. Ustedes pueden empezar su sinopsis hoy, por favor, con un párrafo que empiece con el nombre del protagonista y su situación al arrancar la película, seguido de un segundo párrafo donde se presente el conflicto principal de la historia. Es decir, Santiago es un niño de 10 años que estudia en un colegio privado, en un orfanato, por decir algo, y el conflicto a lo mejor es que en su escuela hay brujas, lo estoy inventando, que en su escuela hay brujas y que su papá no le cree, y que además las brujas se lo van a comer. Entonces podemos empezar así, con un párrafo que empiece con el nombre del protagonista y su situación al arrancar la película, seguido de un segundo párrafo donde se presente el conflicto principal de la historia. Después podemos hacerlo también con un breve párrafo que describa el universo en el que se desarrolla la acción, en ese mundo que ustedes están creando. Seguido de un párrafo como el que les dije, que empiece con el nombre de la protagonista. Ahora, un párrafo que describe el universo
en que se desarrolla la acción, su mundo, se puede reservar para películas de época, películas fantásticas y en general todas aquellas historias que se desarrollen en en un entorno muy diferente al aquí y a la hora. El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, en fin. Y se los comento porque el terror también puede entrar en todas esas vertientes. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante que ustedes sepan sintetizar. O sea, ir a la esencia de la historia. Este sinopsis no lleva diálogos, no lleva descripciones muy amplias del contorno donde se está viendo todo. Si el personaje no es de los principales, mejor no lo pongan. La idea de aquí es sintetizar, y esa sería la palabra, para la sinopsis. Cuenten solamente los hitos fundamentales para poder entender la película. Entonces, esto sí se puede conseguir en una o en 2 páginas, si se utiliza un buen método. Uno, se puede poner el punto de vista del protagonista, también ahí deben usar el pasado, el futuro, el condicional. No es buena idea, lo que les decía, hacer zoom en una determinada escena y contarla como si fuera un guión. A no ser que sea extremadamente significativo. Pero si no, olvídense de narrar de esta manera muy, muy, muy particular. Como les decía, olviden los diálogos. No hay nada más aburrido que un diálogo largo contado en una sinopsis que además nada más va a estorbar. Ahora, una cosa importante es que la sinopsis no es un mapa, solamente es una brújula. Si necesitamos un mapa, ya más adelante se hará una escaleta, pero en este caso es una brújula. Y también en la sinopsis no hace falta explicar las causas de todo. Si eso nos va a obligar a un párrafo que no tenga interés dramático. Por ejemplo, en la sinopsis de la película Casablanca, que quizá muchos de ustedes ya hayan visto, a lo mejor no hace falta explicar cómo le llegan a Rick todos los salvoconductos. No es esencial porque este personaje, Ugarte, creo que se llama, Ugarte o Ugalde, mira, es el inconsciente. Este personaje no vuelve a aparecer. Entonces, como no vuelve a aparecer, en realidad tampoco es necesario que aparezca en la sinopsis. Lo único que interesa a la trama es que Rick tiene en su mano la posibilidad de salvar a Ilsa y a su marido, o de marcharse él con ella. Ahora, sí, la sinopsis debe incluir el final, porque no estamos escribiendo la contraportada de un DVD. Ustedes no están tratando de vender la historia. ¿Okay? La sinopsis debe llevar inicio, desarrollo, final, personajes, los más importantes, sin diálogos, por supuesto, el conflicto. Ahora les digo, ¿por qué? Porque mucha gente escribe sin conocer el final de su historia. Yo les recomiendo que desde el principio sepan en qué va a terminar. A lo mejor en la sinopsis no se ve muy brillante o se ve muy gracioso, no importa. Es muy importante que ustedes lo sepan desde el principio. ¿De acuerdo? Y bueno, saludos a todos, haciendo un intervalo rápido entre la sinopsis y por qué deben escribir o un cortometraje o un largometraje y saberlo desde el principio. Quiero avisarles que voy a estar en el Toy Fest el 9 de abril regalando algunos libros por si se pueden dar una vuelta. Tiene su página en Facebook y van a estar ahí por Calzada de Tlalpan. Y también mandar muchos saludos a la gente de Bolivia porque estos videos se han reproducido cerca de 4,000 veces cada uno, lo cual les agradezco muchísimo y espero que les estén sirviendo. De esas 4,000 personas, supongamos que le dieron la reproducción, 1,900 son de Bolivia, así que les mando un gran saludo a todos ellos. Y bueno, ya aclarando que lo de la sinopsis y por qué deben escribirla, bueno, ahora les voy a dar la diferencia entre cuento y guión. ¿Por qué deben saber desde el principio de qué van a escribir? Me refiero a cortometraje o a largometraje. Bueno, porque hay muchos cortometrajes que funcionan muy bien. Tienen un conflicto sencillo de resolver, tienen pocos personajes, tienen unas características muy parecidas a las de cuento corto. Un largometraje, yo creo, es muy parecido a una novela. En la novela se pueden desarrollar más los conflictos, hay más personajes, hay más locaciones. Y no recuerdo, ustedes me dirán quién fue, porque no me acuerdo el nombre del autor, que dijo que un cuento corto debe ser como un puñetazo, algo rápido, algo que te deje pensando, algo que te deje... Tienes que contar una historia en unos minutos,
Lo mismo sucede con el cortometraje. Entonces, bueno, rápidamente, en la literatura las características de los cuentos cortos son muy, ¿cómo decirlo? Ustedes las tienen que conocer para poder escribir un guión. Lo que distingue a los cuentos cortos de las novelas es la existencia de una situación narrativa única. Por lo general, para entender esta situación narrativa no se necesitan referencias externas. Están construidos de forma breve y de forma precisa. Ahora, los cuentos cortos se caracterizan principalmente por la brevedad, igual que los cortometrajes. En general, los títulos son rápidos y necesarios. También se distingue por la temática, es muy variada, hay desde ficción, terror, etc. Sin embargo, también existe una especie como de cruce de géneros. O sea, cruzan narración, ensayo, poesía y demás. Y la esencia, en cualquier cuento debe existir un conflicto que le suceda a un solo personaje. Y generalmente, en los cortometrajes también sucede exactamente lo mismo. Ahora, hay varios cortometrajes que después hicieron largometrajes y se nota inmediatamente porque parece que los estiraron. Son de esos largometrajes en donde de pronto pasan muchos minutos y no sucede absolutamente nada. Recuerden que ustedes para escribir la acción y para escribir los diálogos de los que hablaremos más adelante, yo creo que la siguiente semana, sirven para avanzar la acción, para dar cierta información, avanzar la acción. Un guión, les recuerdo, es muy importante que no olviden esto, es una guía visual para el productor, para la gente de arte, para locaciones, para los actores, para el director. Es una guía visual. Lo mejor es que ustedes muestren lo más posible. Entonces, a la hora de un cortometraje que se estira, como sucedió en el caso de Mamá, no sé si lo recuerden, búsquenlo en YouTube, está el cortometraje, y luego vean la película. Hay muchas escenas completamente innecesarias para rellenar esa hora y media de película, porque es lo que pasa. Muchas veces los cortometrajes funcionan muy bien y los rellenan con 1000 cosas para poder hacer la película. Ahora, hay varios cortometrajes. Ah, sí, aquí tengo. El que hizo Mamá fue Andrés Muschietti del 2013. Ok, bueno, este es uno de los casos más recientes, pero también hay otros en donde los cortometrajes fueron extendidos. Está el caso de Frankenweenie, no sé si se acuerdan. Este fue un cortometraje también de Tim Burton. Fue hecho por allá en el 84 más o menos y obviamente es un homenaje a Frankenstein. Que en su momento, Frankenweenie, el cortometraje, bueno, no tuvo mucho éxito porque Disney mandó a paro a Burton porque había desperdiciado los recursos de la compañía en otra cosa. Entonces, la propia compañía, Disney, reconoce su error años después y financian Frankenweenie, que es del 2012. Y es un largometraje de animación, es en stop motion, que ha logrado ser nominado al Oscar, pero no tuvo el éxito deseado. Tiene muchas cosas estiradas, como bien comentaba. Es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Si quieren escribir un cortometraje, está bien, es otro género cinematográfico. También la gente lo ve, también hay espacios para filmar cortometrajes. Y quizá puede ser incluso mejor y puede ser una escuela para después escribir el largometraje. Si tienen situaciones que puedan desarrollar un poco más, bueno, escriban el largo, pero piénsenlo desde ahorita, desde que están escribiendo la sinopsis. Es muy importante. Hay otro ejemplo que se llama The World of Tomorrow. No sé también si la vieron, pero si no, chéquenla. En Hollywood, bueno, no tardaron mucho en hacerse con los derechos de adaptación de The World of Tomorrow de 1998. Este cortometraje era una especie como de carta de presentación. Y después hicieron, con esta The World of Tomorrow, una película que se llama El Capitán Sky y el Mundo de Mañana, en el 2004. Entonces tenían un reparto muy llamativo como Jude Law, que en esa época estaba en todos lados, o Angelina Jolie, cuando estaba muy guapa y en su pleno apogeo de su popularidad. Por desgracia, la película es muy desigual, porque tiene un encanto visual del cortometraje original, pero el guión daba vergüenza ajena, daba pena. Fue un fracaso económico, por supuesto, ¿no? La gente que ve cine no son tontos, no somos tontos. Nos damos cuenta de muchas cosas que suceden. Ahora, otro ejemplo de cortometraje que luego fue llevado a largometraje, entre tantos otros, es uno de George Lucas. George Lucas comenzó con cortometrajes como muchos otros directores y productores.
Uno de los más destacados cortometrajes de George Lucas es Electronic Labyrinth, del 67, porque fue la base para su película del 71, que se llamaba THX 1138. Esta es la primera película rodada por George Lucas. Su título, bueno, no es como de lo más popular, pero Lucas incluso ha reconocido que se debió haber quedado como cortometraje y no como largometraje, por lo mismo que les estoy contando. En fin, que hay ejemplos en todos lados, en todos los países y en todos los géneros. Ustedes pueden encontrarlos en muchos lados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la película de 9, no sé si se acuerdan también de Tim Burton. Creo que él solamente la produjo, no estoy segura. Pero bueno, 9 se basa en un cortometraje del mismo nombre, pero del año 2005. El corto es muy padre, pero la película tiene unas escenas larguísimas que dan mucho sueño y no creo que sea la intención de este muñeco de trapo que se despierta sin conocimiento de lo que debe hacer, ¿no? Si no lo han visto, bueno, igual pueden checarlo, creo que en YouTube pueden encontrar el cortometraje de 9 y lo pueden ustedes comparar, para que vean que no todos los cortometrajes hacen buenos largometrajes. Piénsenlo de una vez y muchas gracias por sus comentarios, por supuesto. Me dice, pregunta Jacqueline si la sinopsis va junto al guión. La sinopsis debe hacerse antes que el guión. La sinopsis, como dije, es una especie de resumen de tus ideas con inicio, con desarrollo y con final. Lo más conveniente es que lo hagas, la escribas antes de escribir el guión. Seguramente, cuando escribas tu guión, largometraje o cortometraje, va a cambiar un poco la sinopsis, no pasa nada. Pero recuerda que es una brújula para no irte por las ramas cuando escribes. Entonces, cuando termines tu guión, puedes volver a revisar la sinopsis y hacer otra, si quieres, más comercial, para ahora sí venderlo y todo. Esta sinopsis de la que estoy hablando es solamente para ti y debe de ir antes de escribir tu guión. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Les recuerdo que estos videos los estoy subiendo en la página de Facebook de Sandra Becerril, escritora, y los espero por allá y nos vemos la próxima semana. Le tiré el café a mi computadora. ¡No! Muchísimas gracias.